Estamos viviendo un tiempo en donde somos bombardeados de muchas doctrinas, hermanos, muchas doctrinas, y van a seguir llegando muchas más. Entonces, tenemos que ser diligentes y buscar la verdad en la Biblia. Si a nosotros nos hablan algo, y si está en la Biblia, tenemos que aceptarlo, ¿ya? Ahora, el tema de hoy, de la semana 15, dice, firmes en medio de las adversidades. Firmes en medio de las adversidades. La adversidad no es algo opcional, no es algo que yo elija o no quiera tener, ¿cierto? Tiene más o menos relación, como el pastor nos decía la semana pasada, con respecto a que si fueran todas nuestras deudas cubiertas o que nuestra tarjeta tuviera de todo. Esto es parecido. ¿Podemos decir en la mañana, no quiero tener adversidad? Si fuera así, ¿qué elegiríamos? No tenerlas, ¿pues cierto? Estaríamos en la mañana, ya, hoy día tienes la opción de elegir adversidad. ¿Quieres tener? Nadie querría tener adversidad, ¿cierto? Ahora, una definición de adversidad, según la Real Academia, dice una situación de desgracia, un infortunio, una desgracia grande que se encuentra a alguien. Si vemos esta definición y vemos el evangelio que se está predicando, es totalmente opuesto. Porque hay algunas congregaciones que a nosotros nos anima, nos elevan el ego, ¿cierto? Ustedes son campeones, ustedes son, por ser hijos de Dios, son dioses pequeños, son dioses chiquititos. Hay uno que dice que son Jehová Junior, por hermano. Imagínense. Es tanto así que llegamos a creernos casi como dioses. Donde yo participaba una vez, se pidió por alguien que tenía una enfermedad, pero así terminal, tenía cáncer, una jovencita. Y el hermano que se para a orar por ella, sí, era bien prepotente, él era, y decía, en la oración, y nosotros estábamos orando así, Señor, ten misericordia. Decía, Señor, el día de hoy no vamos a pedir tu voluntad. No vamos a pedir tu voluntad, Señor, porque hoy día vamos a pedir que tú la sanes. Imagínense, hermano. Ahí uno estaba, y yo estaba orando y decía, ¿qué creen que pasó con la hermana que estaba enferma? Enfermedad terminal, le dieron unos días. ¿Qué creen ustedes? Falleció, hermano. Falleció. Pero esas doctrinas que a lo mejor llegan a nuestro... Y a veces escuchamos predicaciones que nos hacen elevar nuestra autoestima, ¿cierto? Y a veces creemos dar órdenes a Dios y no esperamos la voluntad de Dios. Y si no esperamos esa voluntad, hermanos, no vamos a poder vivir y no vamos a poder afrontar la adversidad. Las pruebas no aparecen de la nada, hermanos, sino que son permitidas por Dios. Ahora, y lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo importante es que la diferencia de la adversidad que estamos viviendo sea realmente la voluntad de Dios, o si la adversidad que estamos viviendo es por el pecado que a veces hacemos, es por llevar nuestras ideas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12. Primera de Pedro. Dice, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro, al escribir esta carta, él sabía que había una persecución, él la estaba viviendo, los que estaban siguiendo a Cristo estaban viviendo una persecución. Entonces, estas palabras son de ánimo para ellos. Él mismo ya había sufrido en carne propia esta persecución. Por llevar el Evangelio del Señor, Pedro había sido encarcelado, ¿se acuerdan? Miren, Juan 21, 18, 19, el mismo Señor Jesús le dice a Pedro, con estas palabras, cómo él iba a morir. En Juan 21, 18, 19, ya Jesús le advirtió a Pedro cómo iba a morir. De cierto, el 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Vemos un nivel de persecución, hermanos, en este tiempo, un nivel de persecución tremendo, hermano. Ahora nosotros, por este lado, y en este tiempo, por este lado del planeta, hermanos, como la última parte del mundo, como nos hacemos llamar, vivimos de manera pacífica, podemos congregarnos tranquilos, podemos venir y dábamos gracias en la mañana de poder tener un tiempo de poder orar, de poder cantar. Hay paz en esta patria para juntarnos, ¿cierto? Pero esta situación que vivimos ahora, en otros lugares, y quizás a esta misma hora, hay mucha persecución. No sé si usted ha visto internet o... Son imágenes fuertes, hermanos. Como en Nigeria, en un hoyo ponen cristianos y empiezan a quemarlos. ¿Por qué? Porque estaban en un templo cristiano. Los sacan, los golpean, los ponen ahí y los queman vivos, hermanos. Son imágenes fuertes. Pero esa persecución, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero también debemos decir que sin duda que si nosotros seguimos al Señor, vamos a pagar un precio. Comentaba ayer con una persona y me decía, no, si el Evangelio es fácil, ahora es fácil. Pero si entendemos lo que el Señor nos dice, no es fácil. Porque su palabra nos dice, niégate a ti mismo. O sea, todo lo que tú tienes como proyecto de vida, todo lo que tú te imaginas tener, niégate a eso. Porque el plan que tiene el Señor para nosotros es mucho mayor. Ahora los versículos que hemos leído anteriormente y como lo dijimos, nos muestran dos grupos de personas. Los que sufren por hacer la voluntad de Dios y viven una vida justa, son íntegros, y otros que sufren a causa de su pecado.
por vivir decisiones de acuerdo a sus ideas y de acuerdo a su carnalidad. Vamos a leer de nuevo el versículo 12 de Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La palabra fuego de prueba quiere decir, tal cual como el oro es refinado en el fuego, así la fe del creyente será probada. ¿A través de qué? De la adversidad, lo que estamos viendo hoy día. Entonces Pedro en este primer versículo nos dice que la adversidad y el sufrimiento del cristiano por causa de seguir a Cristo para nosotros no tiene que ser una sorpresa. Decir, oye, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? No debiera ser así. Y mucho menos deberíamos cuestionar lo que estamos viviendo. Porque entendemos de que el Señor tiene el control de todas las cosas, de nuestra vida. Él sabe el día que nacimos y Él sabe el día en que vamos a morir. Entonces vemos la sociedad en que vivimos y está en oposición a lo que Dios nos manda en su palabra. Y al hacer su palabra, si el mundo está en oposición, ¿qué vamos a vivir? Adversidad. El solo hecho, hermanos, de que nosotros nos proponemos decir, ya, Señor, yo voy a hacer tu palabra, ¿sabe qué vamos a vivir? Adversidad en el mundo. Vamos a vivir una lucha. Me acuerdo de una serie que vivimos hace un tiempo atrás y el tema era el desafío del cristiano. ¿Sabe cuál es el desafío del cristiano? Es ser verdaderos cristianos. O sea, tan simple, pero tan importante y tan profundo, que mi desafío no es hacer muchas cosas, sino que ser un verdadero cristiano. Y eso, hermanos, nos llevará a vivir adversidad. Por lo tanto, hermanos, no nos extrañemos, dice Pedro, no nos extrañemos de esto, de lo que vivamos. Si estamos pasando una adversidad tremenda, no nos extrañemos, sino que sería extraño. ¿Sabe lo que sería extraño? Que si no tuviéramos adversidad. Ya eso sería extraño. Si tú vives una vida tranquilo, vas para donde quieras y tienes todo armado, eso sería extraño. Pero si estamos probados y estamos viviendo adversidad, no nos extrañemos. Versículo 13. Sino, al contrario, gozaos. Mire, todo lo contrario, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, si estamos con adversidad o estamos pasando esta prueba de fuego, alegrémonos, alegrémonos. Pedro dice que nos debemos alegrar por dos motivos, ¿cierto? El primero, porque estamos participando, en su sufrimiento. Y dos, por la revelación de su gloria. Vamos a ver esto de participar en su sufrimiento. Busque Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Ya lo comentábamos hace un rato, Pedro estaba siendo enjuiciado, ¿cierto? ¿Por qué? Por hablar del Señor, por predicar a Cristo. Se lo habían ya prohibido un par de veces, pero ellos seguían porque él decía, yo no obedezco al hombre, yo obedezco al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Id por el mundo y predicad mi evangelio. Y él estaba obedeciendo al Señor. Fueron encarcelados. Antes de estos versículos que vamos a leer, vino un ángel, los liberó, ¿cierto? Y luego los tomaron nuevamente presos. Y el concilio
estaba decidiendo qué hacer con ellos. Ya los querían matar. Entonces, Gamaliel, uno de los que estaba en ese lugar, dijo, saquen a estos, quiero decirles algo. Entonces Gamaliel como que les dio un consejo a todos los que estaban ahí, que querían matarlos. Dijo, no le hagamos nada a estos, porque ya han venido 2 personas anteriores, que han tenido muchas personas, que lo han seguido, muchas personas, pero han muerto y no ha pasado nada. Y si este es de Dios, a lo mejor nos estamos metiendo con Dios. Y si no es de Dios, va a morir y no va a pasar nada. Entonces, siguiendo el consejo de Gamaliel, dice el 40, los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, no los liberaron así, ya váyanse, sino que, ¿qué hicieron primero? Los azotaron. El 41 dice, los apóstoles salieron del concilio supremo, ¿con qué? ¿Cierto? Con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. El 42 dice, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje, que Jesús era el Mesías. A pesar de esta adversidad de haber sido azotados, haber sido encarcelados, su fe no decayó. Por eso esta serie dice, ¿firmes en qué? En la fe. Fueron azotados, ¿por qué? Por creer en Cristo. Fueron perseguidos, tuvieron adversidad por creer en Cristo. ¿Nosotros en quién creemos? En Cristo. 2, alegrarnos en la revelación de su gloria. Este es por el segundo motivo. Alegrarnos en la revelación de su gloria. Un día, mis hermanos, estaremos con Él. Ven, algunos van a estar con Él. Un día vamos a estar con Él. Ya sea seamos arrebatados o el Señor venga así en forma personal, un día llegaremos a su presencia. Y sabe que esto, para nosotros, esto nos debe provocar, como dice su palabra, con una gran alegría. Gozarnos con una gran alegría, dice el versículo. Y esto en el original dice gozarse grandemente. ¿Sabe qué más significa? Saltar de gozo. Desbordar con gritos de deleite. Eso es gozarnos con gran alegría. Hacer todo esto. Y a veces estamos cantando, ¿cierto? Sea sublime, perfecto es tu amor. Y algunos ni siquiera entienden y ahí están, tranquilos. Pero si nosotros pensamos que un día estaremos con Él, ¿sabe qué? Nos debería llenar de gozo. Una de las cosas que a mí me daba ánimo cuando estaba trabajando en un lugar y cuando era a lo mejor humillado, a lo mejor se burlaban. ¿Sabe lo que más me traía consuelo y paz? Era pensar de que yo un día iba a estar con Él. Y sabe que todas esas dificultades como que no eran nada. ¿Por qué? Porque venía un gozo, hermano. Dice en Romanos 8:17, con respecto a esto de alegrarnos en la revelación de su gloria. Romanos 8:17 y el 18. Dice el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a tener adversidades, hermano. Pero este texto nos muestra de que nada
de lo que usted está sufriendo hoy se compara a la gloria venidera de estar con Él. Volvamos a Pedro, el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro entendía muy bien esto. ¿Sabe por qué? Sabemos que Jesús en algún momento le dice, sígueme, ¿cierto? Estaba ahí con su hermano Andrés en la barca y hemos estudiado esto, que no fue algo místico, que el Señor con la mirada como que los dejó así como, no. Andrés era discípulo de Juan. Juan decía, pronto viene el Mesías. Y cuando lo vio, le dijo a Andrés, mira, del que te estoy hablando, allá va. Y era discípulo de él, dijo, anda, síguelo. ¿Y qué hizo Andrés? Lo siguió. Y Andrés era hermano de Pedro. Entonces, conocían a Jesús hace mucho tiempo. Entonces, cuando ellos recibieron el llamado de Jesús, ellos estaban esperando esto. No era que el Señor con sus ojos los hipnotizó y ellos siguieron al Señor, no. Ellos sabían quién era Jesús, sabían dónde vivían, compartió con ellos mucho tiempo. Entonces cuando Jesús les dijo a Pedro y a Andrés, ahí en la barca, le dijo, sígueme, síganme. Ellos estaban esperando, así que se fueron. Y luego de eso, en el capítulo 5 de Mateo, viene el Sermón del Monte. Y adivine quién estaba en primera fila. Pedro. Pedro ahí estaba. Atento, porque dice que el maestro se sienta, y era una tradición que cuando alguien se sentaba, era porque venía una enseñanza. Y cuando Jesús se sienta, los primeros eran sus discípulos. Entonces Pedro estaba ahí en primera fila escuchando esto del Sermón del Monte. Y en Mateo 5, 10 al 12, esta hermosa enseñanza del Sermón del Monte, que son 3 capítulos, 5, 6 y 7, comienza con las bienaventuranzas. Entonces el 12, y Pedro escuchaba ahí, y el 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabemos que justicia es una vida recta, ¿cierto? Íntegros. Por vivir así iban a padecer persecución. Entonces el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, Pedro ya entendía el resultado de una vida en Cristo. Pedro sabía que iba a vivir una adversidad. Porque, hermanos, entre más nos parecemos al Señor, entre más nos parecemos a Cristo, más rechazo recibiremos del mundo. Más rechazo recibiremos. Ahora, ¿cómo podemos aguantar todo este rechazo? ¿Cómo podemos vivir en un mundo totalmente opuesto a lo que el Señor nos dice? Y este mismo versículo dice, el que nos va a dar la fuerza para soportar todo eso es el glorioso Espíritu Santo que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a dar gozo cuando seamos perseguidos. Cuando nuestra familia, no sé, o nuestros amigos, cuando decidimos, me acuerdo cuando decidí venirme a este lugar, amigos y familia, ahí va
te lavaron el cerebro. Bueno, la semana pasada le comenté, o la antepasada, que un familiar me dijo, te metiste a una secta, estás metido en un lugar extraño, o ya te crees, no sé, el iluminado. Eso es, ¿sabe lo que es? Eso es vituperio, por hermano. Eso a uno no lo hace sentir bien. No lo hace sentir bien. Sobre todo ya si lo rechazan y lo bloquean por todas las redes sociales. ¿Cómo se siente usted? Pensando que amigos suyos ahora ya lo rechazan. ¿Por qué? Porque ha decidido seguir al Señor de una manera bíblica, ¿cierto? Así que gocémonos, dice. Hasta ahora hemos visto unos versículos que nos hablan de la soberanía de Dios, ¿cierto? Que nos hace vivir situaciones de adversidad. Y nos dicen estos versículos que hemos visto que no debemos sorprendernos. ¿Por qué? Porque así es la vida del cristiano. Si Cristo sufrió, ¿sabe qué pasa con nosotros? Vamos a sufrir. Pero también vimos que esto tiene que ser motivo de gozo. Ahora el versículo 15 nos muestra aquellos supuestamente hermanos que también sufren adversidad, que también son perseguidos, son vituperados. Ahora, la única diferencia es que ellos la sufren por causa de su pecado, de su carnalidad. Dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pedro advierte en estos versículos que la adversidad que tenemos no venga por problemas legales, morales, o por causa de nuestra carnalidad. Este mismo versículo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, que no sea por robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Vemos dos grupos de pecado en estos versículos. Los dos primeros ya son muy específicos, hermano, ¿cierto? Homicida y ladrón. ¿Qué podemos decir con eso? O sea, sería el colmo si nosotros estamos sufriendo por ser eso, hermano. Homicida, ladrón. Pero hay un segundo grupo que es más general. Dice que este grupo son los malhechores y por entrometerse en lo ajeno. Los malhechores es todo tipo de acción condenada por la ley. ¿Qué tipo de ley? La de Dios y la de esta tierra, por hermano. Porque a veces decimos, no, si yo sigo al Señor, pero a veces, bueno, siempre están los ejemplos del tránsito, de violar estas leyes que hay, pero es tan básico eso que si lo hacemos ahí, imagínense con otras cosas, por hermano. Malhechor, todo tipo de acción en contra y condenada por la ley. Y ahora entrometerse en lo ajeno, en el original dice supervisar los asuntos de otros. Ahora, para ser más claro, meterse en lo que no me corresponde. Ahora, si todavía no lo entiendo, dice andar de chismoso. O más chileno, ser cagüinero, hermanos. Y ese es el entrometerse en lo ajeno. Sembrar como en los servicios de oración anterior es como un cáncer. Hablar algo que no corresponde en algún hermano, si está débil ese hermano, es como un cáncer que se empieza. Ahora, si nosotros sufrimos adversidad por estos motivos, ¿sabe qué? Deberíamos avergonzarnos. Vamos a ver un ejemplo que nos muestra que vivir de acuerdo a nuestras ideas, hermanos, y no vivir debajo de la voluntad de Dios, vivimos adversidad. Y no solamente vamos a vivir una adversidad, sino que también vamos a vivir un rechazo de parte de nuestro Dios. Vamos a ver la historia del rey Saúl.
Sabemos que en ese tiempo estaba el profeta Samuel, y ya desde el del capítulo 8 empieza a ocurrir esto de que las personas querían un rey. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel eran jueces en ese momento del pueblo, pero ellos no eran personas íntegras, sino que había avaricia en los hijos de Samuel. Y lo más probable que haya sido un tema de disciplina. Pues Samuel se despreocupó en esa área, pero los hijos de Samuel tenían avaricia. Entonces el pueblo, ya cansado de esta situación, dijo, queremos rey. Ahora, ¿cuál fue el error del pueblo? Los motivos que le dieron a Samuel. ¿Sabe qué dijeron ellos? Queremos rey. ¿Por qué? Porque todos los pueblos que hay alrededor nuestro tienen reyes y nosotros no tenemos. Querían parecerse ¿a quién? Al mundo. Si tenían al rey de reyes, señor de señores, Dios quería ser su rey. Dios quería gobernarlos. Pero ellos ¿qué querían? Ser como el resto. Rechazaron a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Les dio a Saúl. Hay características de Saúl en la palabra. Dice que él era el más alto de todo el pueblo de Israel. El más alto. Dice que el que le seguía del porte le llegaba a los hombros. Imagínense la altura de Saúl. Y dice que tenía un buen parecer. Tenía buena situación económica. Sus padres tenían de todo. A la vista de nosotros, a la vista humana y a la vista de estos judíos, era alguien perfecto. Un rey. Y ya en el capítulo 13 de Primera de Samuel, ahí vamos a leer unos versículos, ya el rey Saúl empieza a mostrar su corazón. El profeta Samuel le dijo, espérate unos días, estaban en guerra contra los filisteos, y le dijo Samuel, espérate 7 días para nosotros esperar la dirección de Dios, para esperar el consejo de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Eran miles los filisteos. Entonces él vio su ejército y vio el ejército de los filisteos, y ¿sabe qué pasó? Les dio temor a todos. Dice que algunos se arrancaron, otros se escondieron en cuevas, y Saúl, en esa desesperación, hace lo que no le estaba permitido hacer. Hizo y ofreció un holocausto a Dios. Y como ya lo estudiamos en el tabernáculo, ¿quiénes tenían que ofrecer sacrificios? Sacerdotes. O sea, él ocupó el lugar que no le correspondía. Lo más probable es que en su corazón dijo, yo soy rey y yo lo puedo hacer y lo voy a hacer a mi manera. Entonces, en Primera de Samuel 13, del 13 al 14, al desobedecer la voz de Dios y ser movido por sus ideas, él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Pero al hacer esto, Dios dio una sentencia a Saúl, porque a pesar de nuestra infidelidad, cantábamos la semana pasada, el Señor es fiel. Y a pesar de nuestra lejanía, Él siempre nos está esperando y nos abraza. Entonces, el reino de Saúl no iba a ser duradero, y esta fue la sentencia de Dios. El 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, por lo que hizo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino de Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fue el primer rey de Israel. El primero. Y podría haber sido duradero. ¿En qué sentido? Que todos iban a acordar de Saúl. Cuando exclaman las personas en el Nuevo Testamento, dice, Jesús, ¿qué dicen? ¿Hijo de quién? De David. A Saúl, nada. Por su desobediencia. Y esto no se queda ahí. En el capítulo 15, Samuel le recuerda a Saúl que él está ahí como rey, no porque él quiso ni porque el pueblo lo eligió, sino porque Dios lo había puesto. Por lo tanto, como decíamos, Saúl tiene la posibilidad ahora, sí, de obedecer a Dios. Otra oportunidad, como el Señor nos da a nosotros, todos los días, hermanos. Cada mañana el Señor nos da una oportunidad para ser mejores, para hacer su palabra. Pero ahora la orden era difícil. Era difícil. El Señor le dice, anda y destruye por completo a un pueblo, a los amalecitas, por completo. Yo le comentaba a mi esposa y le leía el versículo y me decía, ¿en serio? ¿En serio? Y dijo eso, sí, mata a los bebés, mata a los animales, a todos, extermínalos. ¿Cuál era el motivo de esto? Cuando ellos salieron de Egipto, los amalecitas le hicieron afrenta. Y por ese pecado ellos nunca pidieron perdón a Dios. Y Dios se acordó de eso. Y aquí viene la orden. Mátalos a todos, a todos. Pero una vez más la desobediencia de Saúl lo lleva a tener consecuencias. El versículo 8 y 9 del capítulo 15 de Primera de Saúl dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Obediente Saúl. No, hermano, totalmente desobediente. Por este motivo, hermanos, ¿sabe qué dice Dios? Me pesa haber puesto a Saúl como rey. De nuevo se movió por sus ideas, ¿cierto? Dijo, no, yo creo que, ¿para qué vamos a matar al rey? Tengámoslo ahí. Mira esa oveja. Movido por sus ideas, vamos a hacer sacrificios para Dios. Movido por sus ideas, desobedeció a la voz de Dios. Después mintió diciendo, no, si yo he cumplido la palabra del Señor, cuando vio a Samuel. Y a partir de ahí fue desechado por completo por Dios. Nosotros, hermanos, también actuamos a veces de la misma forma. Pensamos con nuestras ideas y decimos, no creo que sea tan malo esto. No creo que sea tan malo hacer esto o lo otro. Y tomamos decisiones que al final nos traen adversidad y nos traen sufrimiento. Esta semana fui a la reunión de apoderados de mis hijos. Bueno, los que somos papás sabemos que este es un momento que hay que hacerlo, hermano. A veces no es tan agradable ir, pero hay que hacerlo para ver cómo andan nuestros hijos. Y fui a la de mi hijo mayor y ahí estaban preparando el tema de la gira de estudio, hermano.
Y la presidenta del curso dijo lo siguiente. Habían dos agencias, vamos a elegir, estamos eligiendo una, decían, vamos a dar las características de cada una, pero hemos elegido esta agencia. ¿Por qué? Porque donde van a ser las fiestas son todas cercanas donde van a estar hospedados. Y van a hacer fiestas todos los días. Y nuestros niños van a estar protegidos porque les van a poner locomoción para ir, volver. Porque ustedes saben, y esto me pareció impresionante, hermanos. Dijo, porque ustedes saben que lo más importante para nuestros hijos son los carretes. Así dijo. O sea, las fiestas. Así dijo, hermano, yo estaba al lado. Más importante son las fiestas. ¿Cómo reaccionarían los, por ejemplo, si aquí hubiésemos Saúles? ¿Cómo reaccionaríamos? Igual podrían ir, porque, no sé, el Señor puede usar a mi hijo para que alguien conozca al Señor. No, si yo lo voy a mandar porque mi hijo es tan tranquilo que mi hijo no va a hacer nada. Y empezamos con nuestras ideas, hermanos, a decir y a pensar y a tomar decisiones que a la larga nos van a traer adversidad. Sí, hermanos. ¿Qué va a hacer mi hijo en un lugar donde van a tener fiestas todas las noches? ¿Qué giras de estudio son esas? Exponemos a nuestros hijos al pecado, hermanos. Y eso nos va a acarrear adversidad. ¿Sabe lo que haría un hijo del Señor y un seguidor de Cristo? ¿Qué le diría al hijo? No vas a ir. Es más, si el hijo ya entiende lo que es las cosas del Señor, él mismo le va a decir, papá, ¿sabes qué? Yo allá no voy a ir. Algunos adolescentes me vienen así como, chale, hermano, Fernando, yo que justo en un par de años tengo que ir allá. Hermanos, tenemos que tomar decisiones en contra del sistema del mundo. ¿Usted ama a sus hijos? Yo los amo, a mis hijos los amo. ¿Cómo los voy a exponer a situaciones que lo más probable que tenga después que sufrir adversidad por mis ideas, por decir, no le va a pasar nada? Hermanos, no atribuyamos nuestras adversidades y nuestras aflicciones a Dios. No, sabiendo que nuestras propias decisiones nos han llevado al sufrimiento. No digamos, Señor, ¿por qué me pasó esto? No atribuyamos a Dios lo que realmente hemos hecho nosotros. Dice en su palabra, cada uno pruébese, ¿cierto? Véase, examínese. ¿Qué ha hecho? ¿Qué decisiones hemos tomado que nos han llevado a vivir adversidad? Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Ahora el versículo 16 es como un contraste al versículo anterior que hablábamos de las cosas que no debemos hacer. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Vamos a vivir momentos amargos, pero es un momento especial para dar la gloria a Dios. En esos momentos difíciles tenemos que glorificar a Dios. Porque cuando está todo bien es fácil. Es fácil, hermano. Pero cuando estamos probados, ¿cómo reaccionamos? Alaben, dice aquí. Alaben a Dios. Si están sufriendo, alaben al Señor por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo.
Y eso va a impactar, hermanos. Va a impactar todo lo que hagamos. Impacta, hermanos. A los familiares, a los que vivimos o no, nos conocen, nos van a ver así. Este no tiene nada, pero sabe que anda contento. Alaba al Señor. Vamos al versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Un día seremos juzgados, hermanos. Pero para los que hemos creído en Dios, este juicio no es de condenación. No es de condenación y tampoco es de castigo. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz, somos libres de la ira de Dios. En Isaías 53:5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Gracias a la obra redentora del Señor somos librados de una condenación eterna. Gracias a Dios. Gracias a Jesús. ¿Qué nos queda por hacer? Agradecerle. Ahora, en este versículo había una pregunta, decía: ¿y cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En segunda de Tesalonicenses 1:9 vemos cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Un destino, hay dos destinos, ¿cierto? Un destino para los que sufren adversidad por causa de Cristo, que es con Dios, y un destino para los que están en adversidad, pero los que están a causa de su pecado y por la causa de desobedecer la voz de Dios. Vamos al versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La palabra dificultad en el original quiere decir a duras penas. Ahora, este texto no quiere decir ni se refiere a que va a ser difícil que un justo se salve, porque como ya sabemos, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no tenemos ningún mérito nosotros. ¿Por qué? Porque es un regalo ¿de quién? De Dios para nosotros. Somos salvos por gracia, para que ninguno se gloríe, ¿cierto? Sino que se refiere a duras penas, es por la adversidad que vamos a vivir, hermanos. Por eso dice: si el justo con dificultad o a duras penas se salva, quiere decir todo este proceso que vivimos de aflicción, de prueba, de luchas que tenemos a diario, camino aquí a la santificación y a una vida madura en Cristo. Ahora la pregunta que hace al final del texto dice: ¿a dónde aparecerá el impío? O sea, ¿qué será de ellos? ¿Qué será del pecador? Es como a lo mejor un juego de palabras. Unos son salvos y los otros ¿qué? Condenados. Vamos al versículo 19. Es el último versículo. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El consejo de Pedro para la iglesia que estaba en persecución y estaban sufriendo
era entregar sus vidas al Creador de todas las cosas. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, mi vida yo se la encomiendo al que lo hizo todo. Y ahí yo estoy seguro. Salmo 91 muestra cuán grande es su poder, cómo Él nos protege. Para terminar, hermanos, ya vamos a ver un ejemplo de alguien que sufrió adversidad como nunca nadie la ha sufrido. Yo creo que ya se imaginan quién fue. Tuvimos una serie de 27 semanas. Este hombre se llamó Job. Él nunca atribuyó a Dios despropósito ni cuestionó lo que él estaba sufriendo. Nunca dijo, Señor, ¿por qué a mí? Mira cómo soy. No, nunca dijo eso. Ahora, ¿quién fue Job? Y la palabra lo describe. Los primeros versículos del libro de Job, el versículo 1 muestra quién era Job. Dice que era un hombre perfecto. Era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Alguien que no debería sufrir. Alguien que el Señor debería tenerlo, pero según la prosperidad él debería haber sido, pero nunca de haber perdido nada. Perfecto, ¿qué quiere decir? No contaminado, maduro, completo, recto. Quiere decir que es justo en todos los sus tratos con su prójimo. Temeroso de Dios quiere decir respeto y honra para Dios. Y apartado del mal, odio por el mal. O sea, el pecado no tenía relación con él. Estaba exento de pecado. Estudiamos que tenía hijos piadosos que sanamente celebraban sus cumpleaños. Era rico en todo, en posesiones. Hasta ese momento él vivía una vida próspera y sin preocupaciones. Ofrecía holocaustos por sus hijos, no porque fueran malos, sino porque él pensaba y decía, si alguien hizo algo, lo voy a hacer. Voy a hacer esto, Señor. En ese tiempo, el jefe de hogar tenía que hacer eso porque él era un sacerdote del hogar. Entonces, hasta ese momento él vivía una vida próspera, sin preocupaciones, hasta que Dios permitió que viviera adversidad. ¿Quién lo permitió? Dios. Ahora usted ya conoce toda la historia del capítulo 1 y el capítulo 2. Cómo el diablo, autorizado por Dios, comenzó a quitarle todo lo que tenía. Sus hijos. No tranquilo con eso, le vino una enfermedad que era una sarna maligna que empezaba desde su cabeza hasta sus pies. Con esto también llegaron sus supuestos amigos a animarle. Y hay muchos capítulos donde sus amigos, en vez de animarle, le decían, tú eres pecador, te pasa por esto y por lo otro. No eran palabras de ánimo. Pensaban que era pecado lo que él tenía. Al final, todos los que conocían a Job lo despreciaron. Perdió su honor, su honra, hasta su influencia con las personas. Estudiamos que fue llevado al basural, ¿cierto? Y allá, en las cenizas, se rascaba. En medio de la ceniza. Una adversidad, hermano, extrema. Una condición más baja, hermanos.
Yo creo que es la más baja que un hombre puede llegar. Ahora Job en el versículo 19 empieza a memorizar y da una lista de sus sufrimientos. Y muestra cómo realmente lo estaba pasando Job. El capítulo 19 de Job. Búsquelo ahí. Del versículo 9 dice: me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Un árbol arrancado, sin raíces, se seca, se muere. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron ejércitos a una, se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. De todo lo que estaba sufriendo. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Mira la hermosa familia que hemos tenido. Decía, mira los hijos que Dios nos ha dado. Pero ella, lo vio como un extraño. Aún los muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí. Los mismos que pasaban, ahí viene Job, y se paraban y le hacían reverencia, ahora lo menospreciaban. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Y esto lo estudiamos porque el propósito de Satanás era que él con su boca renegara contra Dios. Entonces todo su cuerpo en llagas, pero su boca estaba sana, para que en cualquier momento dijera algo contra el Señor. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, dice el 21. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora de mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Hasta acá Job explica de cómo se siente. Estaba enfermo, hermanos. Estaba desanimado. Lo único bueno era su boca, pero su boca no la ocupó para renegar contra Dios, sino que lo único que tenía bueno lo ocupó para lo siguiente, hermanos. Dice el 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Nosotros, nuestra boca debiera proclamar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Yo sé que mi Dios vive y Él un día vendrá. Él un día vendrá. El 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque mi cuerpo dice, ya esté deshecho. ¿Qué quiere decir? Que aunque ya esté descompuesto, aunque muera, yo mismo veré a Dios, aunque esté en una situación difícil, como lo que vemos hoy día, aunque esté en adversidad. Yo sé que un día veré a Dios.
Y ese tiene que ser nuestro mayor consuelo. Un día estaremos con Él. Un día estaremos con Él. Hoy vimos dos ejemplos, hermanos, de dos personas guiadas por Dios, por el mismo Dios. Ahora, Saúl tuvo la oportunidad de obedecer. Su reino no fue de un par de años. Su reino duró 40 años. Tuvo su oportunidad. Pero aún así no encomendó su camino a Dios y siguió sus ideas. Mas Job, probado a los humos, se mantuvo íntegro y no renegó contra Dios. Ahora vemos el final de cada uno. El final de Saúl, que en medio de una guerra contra los filisteos ya vio que no había esperanza y en vez de confiar en el Señor, ¿qué hizo? Se enterró su espada, cometiendo un suicidio. Más Job dice, en el último capítulo de Job, dice que Dios lo restauró, su cuerpo, su bienestar, incluso dándole el doble de lo que él tenía. Fue consolado por sus cercanos, llegaron todos. Tuvo 7 hijos, 3 hijas. Posterior a la prueba, vivió 140 años. Y dice en el último versículo que Job murió siendo un anciano después de vivir una vida larga y plena. Mis hermanos, vamos a vivir adversidad. Y no vamos a vivir poca adversidad. Si realmente vamos a seguir a Cristo, vamos a vivir mucha adversidad. Pero esta adversidad está permitida por Dios, el cual tiene el control de la vida de todos los que estamos acá. El propósito es que podamos formar el carácter del Señor. Dice su palabra que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por el consejo de ella, Señor, que a pesar de vivir adversidades, Señor, tú tienes el control de nuestra vida. Y este sufrimiento no debe ser una cosa extraña, sino que debemos gozarnos, entender de que vivimos en un mundo, Señor, opuesto a lo que tu palabra nos enseña. Señor, como Pedro animaba a aquellos que estaban sufriendo persecución, tu palabra también nos anima a nosotros a seguir haciendo tu voluntad, Señor. Seguir negándonos, Señor, a lo que el mundo nos ofrece. Entender de que seremos perseguidos hasta cuando tú vengas. Pablo tomó cartas y dijo, voy a seguir a los cristianos, los voy a encarcelar. Pero un día tú te apareciste. ¿Por qué me persigues? Pablo perseguía a hombres, pero Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Tendremos aflicción, tendremos adversidad por seguir a Cristo. Ayúdanos, Señor. Anímanos, Señor. Anímanos, Señor. Que esta palabra adversidad no sea algo que nos bajonee, sino que todo lo contrario. Que nos anime, porque si vivimos adversidad es porque estamos haciendo bien las cosas. Es porque estamos siguiéndote a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a poder tomar decisiones de acuerdo a tu palabra. Y si así no lo hemos hecho, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos si estamos sufriendo por nuestra carnalidad, por nuestras decisiones. Perdónanos, Señor. Y que a partir de hoy podamos pedir tu voluntad,
pedir el consejo de acuerdo a tu palabra. Bendice a cada hermano que ha llegado acá. Y como decía, que esto no sea un motivo de decir ya, este caminar no quiero seguir, sino que todo lo contrario. Como leíamos, que todo lo que suframos, todo lo que pasemos, no se compara al que un día vamos a estar contigo. Un día te veremos cara a cara y te agradeceremos, Señor, por el sacrificio que hiciste, por darnos una vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Mantenernos firmes en la fe, como el tema de hoy, firmes en la adversidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si estoy probado es porque tú quieres que vaya madurando, Señor. Si estoy pasando aflicciones, porque tú quieres, Señor, que yo siga avanzando, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos todo y esta hermosa palabra a través de Jesús te lo agradecemos. Amén. ¿Puede ponerse de pie, hermanos? Ya.